Bienvenidos de nuevo. La historia de hoy viene de Reddit, publicada originalmente en r/True of My Chest, antes de ser compartida en r/Nuclear Revenge, donde pasó 3 semanas como la publicación más votada en la historia del subreddit. Los números 11, 4 millones de visualizaciones en todas las plataformas durante el primer mes, la historia más leída que hemos presentado en este canal con una diferencia considerable, compartida más de 203,000 veces. La publicación ha aparecido en revistas de estilo de vida, foros de crianza, boletines de psicología y al menos 2 programas universitarios de sociología como caso de estudio sobre la dinámica familiar y el trabajo invisible. La sección de comentarios generó 31,000 respuestas en las primeras 48 horas, la mayoría de las cuales eran variaciones de una sola frase. No sabía que había un nombre para lo que me pasó a mí. El detalle que ha sido capturado en pantalla y compartido con mayor frecuencia, apareciendo en tableros de Pinterest, publicaciones de Instagram y patrones de bordado vendidos en Etsy, no es del clímax de la historia. Es de la contraportada de un libro de recetas ajado que pertenecía a una mujer llamada June, escrito con tinta azul en una letra firme y segura, encontrado en el suelo de una cocina en Minneapolis en algún momento indeterminado de la noche. Para Vanessa, que nunca necesitó el permiso de nadie para ser extraordinaria. Cocina algo maravilloso y después cómetelo tú misma. Esa dedicatoria ha sido compartida 67,000 veces como imagen independiente. La persona que la publicó es Vanessa, es ingeniera biomédica. Quedó en primer lugar en la Feria Estatal de Ciencias de Minnesota a los 16 años. Su familia estaba en el banquete de animadoras de su hermana. Ganó una beca completa para la Universidad de Minnesota. Su padre dijo que les ahorraba dinero. Construyó una carrera en investigación biotecnológica y se mudó sola a Minneapolis, donde conoció a un hombre en una conferencia que le hizo una pregunta sobre el plegamiento de proteínas, que la hizo olvidar que había otras personas en la sala. Se llamaba Ethan Cross. Conducía un Subaru Outback con un Golden Retriever en el asiento trasero. Vestía franela. Escribió su nombre en una etiqueta en blanco en la mesa de registro de la conferencia, sin molestarse en añadir su empresa ni su cargo. Su empresa valía $5,000 millones. Vanessa no lo supo hasta meses después. Para cuando se enteró, ya estaba segura de que se casaría con él. El 19 de abril, 63 personas se sentaron en sillas dispares en un granero restaurado a las afueras de Stillwater, Minnesota, mientras Vanessa caminaba sola hacia el altar con un vestido que ella misma había cosido, con un trozo del delantal de su abuela escondido en el forro. Sus padres no estaban allí, estaban en un yate alquilado con una torre de gambas. 4 días después, un segmento de estilo de vida se emitió en televisión nacional. El granero, las flores silvestres, las luces de guirnalda. Y en la parte inferior de la pantalla, en letras blancas sobre un rótulo, Ethan Cross, fundador y CEO, Helion Biosystems. Patrimonio neto estimado $5,200 millones. En el apartamento de Ashley en Adena, Minnesota, un tenedor golpeó un plato con suficiente fuerza como para astillar la porcelana. Esta es la historia de Vanessa en sus propias palabras. Antes de contarles cómo mis padres descubrieron que se saltaron la boda de su hija con un multimillonario. Y sí lo descubrieron en la televisión nacional. Y sí fue tan satisfactorio como suena. Necesito que entiendan algo. No me casé con Ethan porque fuera rico. Ni siquiera sabía que era rico hasta mucho después de que ya me hubiera enamorado del hombre que apareció en una conferencia de biotecnología con una camisa a cuadros y me hizo una pregunta sobre el plegamiento de proteínas que me hizo olvidar que había otras personas en la sala. Me casé con él porque fue la primera persona en mi vida que me vio de pie en una sala y no miró más allá de mí
para encontrar a alguien más interesante. Toda mi vida fui la hija equivocada, no la bonita, la bonita. No la que mi madre presentaba primero en la iglesia, ni la que mencionaba en las cenas o publicaba en Facebook. Esa era Ashley, 3 años mayor rubia capitana de las porristas, miembro del comité de bienvenida durante 2 años consecutivos. Ashley podía entrar a una habitación y la sala se reorganizaba a su alrededor como si los muebles se movieran en su lugar. Yo entraba a la misma sala y la gente me pedía que les trajera una bebida. Crecimos en Adena, Minnesota, que si no lo saben. Adena es el tipo de suburbio donde los jardines son impecables, las sonrisas son obligatorias y todos conducen algo alemán. Mi madre linda mantenía la casa como si esperara a un equipo de revista en todo momento. Flores frescas en la mesa de entrada cada lunes, posavasos que coincidían con la temporada. Tenía una manera de hacer que todo pareciera perfecto desde afuera, que era su mayor habilidad, y luego me di cuenta de que era la única. Mi papá Richard era el tipo de padre que decía: tu madre lo dice con buena intención, como otras personas dicen, así son las cosas. Un encogimiento de hombros verbal. Trabajaba en seguros, llegaba a casa a las 6, leía el periódico y estaba de acuerdo con lo que Linda ya había decidido. No creo que fuera cruel. Creo que simplemente estaba cansado. Cansado de una manera que lo hacía elegir el silencio cada vez. Y el silencio, cuando tu hijo necesita que hables, es una forma de crueldad propia. Ashley era el experimento que confirmaba su hipótesis de que eran buenos padres, que su familia era admirable, que el nombre Aldrich significaba algo en Adena. Yo era el punto de datos que no podían explicar, así que simplemente no me incluyeron en los resultados. Saqué A en todo. Nadie lo mencionó. Quedé primera en la Feria de Ciencias Regional en segundo año. Mamá dijo: «Qué bien, cariño». Lo mismo que diría si le contara que encontré una moneda en el sofá. Gané una beca completa para la Universidad de Minnesota. Papá dijo: «Bueno, eso nos ahorra algo de dinero». Ashley sacó un C+ en sociología ese mismo semestre y mamá le organizó un día de spa porque había estado trabajando tanto. Pero el momento que llevo conmigo como una piedra en el bolsillo de mi abrigo, el que no puedo dejar no importa cuánto camine, ocurrió cuando tenía 16. La Feria de Ciencias Estatal en el Centro de Convenciones de Minneapolis. Había pasado 4 meses trabajando en un proyecto de investigación sobre recubrimientos resistentes a biofilm para implantes médicos. 4 meses de fines de semana en el laboratorio de la escuela. 4 meses de mi profesor de biología, el señor Kessler, quedándose hasta tarde para ayudarme a calibrar los instrumentos. Llegué a la final, luego gané. Llamaron mi nombre y subí al escenario en un gimnasio lleno de extraños. Los aplausos fueron educados y genéricos. Sostuve el trofeo plástico dorado barato más pesado de lo que parecía y sonreí. Y un fotógrafo del Star Tribune tomó una foto y preguntó: «¿Dónde está tu familia?». Dije: «Están ocupados». Estaban en el banquete de animadoras de Ashley. Me enteré más tarde porque mamá subió 7 fotos de eso a Facebook. Ashley en su uniforme, Ashley con su equipo, Ashley sosteniendo un ramo que alguien le dio por ser la más animada. 7 fotos. 0 menciones a una feria científica estatal. 0 menciones de mí. La abuela June vino. Condujo 45 minutos desde St. Paul en su viejo Buick, llegó tarde y se sentó en la última fila con su abrigo a un puesto. Ella fue la única persona en ese auditorio que me pertenecía. Después de la ceremonia me llevó a un restaurante y nos pidió a ambas panqueques a las 4 de la tarde y dijo: «Vanessa, quiero que me escuches. Las personas que aparecen cuando no tienes nada son las únicas que importan». Pensé que estaba siendo sentimental. Estaba siendo precisa. La abuela June murió hace 3 años. Silenciosamente en su sueño, como hacía todo sin incomodar a nadie, mas le dejó a Ashley sus pendientes de perlas.
Me dejó a mí su libro de recetas, una gruesa carpeta manchada y rota, llena de recetas escritas a mano, con notas en los márgenes como agregar más mantequilla. Richard está equivocado, y este es para la graduación de Vanessa cuando sea. Traje ese libro de recetas conmigo cuando me mudé a Minneapolis hace 2 años. Está en la encimera de mi cocina entre la cafetera y una pila de correo que siempre planeo ordenar. Aún no he cocinado con él. Me digo que estoy demasiado ocupada. La verdad es que tengo miedo de que si lo abro encontraré algo allí que me haga llorar. Y he construido una vida específicamente diseñada para evitar llorar por la familia Aldrich. El trofeo, por cierto, lo guardé, pero nunca lo puse en una estantería. Está en una caja en mi armario debajo de un abrigo de invierno que ya no uso. No está exactamente escondido, solo no está exhibido, porque exhibirlo significaría que importaba. Y admitir que importaba significaría admitir que deberían haber estado allí. Y admitir que deberían haber estado allí significaría admitir que eligieron no estarlo. Y no estaba lista para hacer las cuentas de eso. No todavía. Me mudé a Minneapolis hace 2 años. Me dije que era por el trabajo de ingeniera biomédica en una startup de tecnología médica. Buen salario, trabajo interesante, el tipo de rol en el que realmente leen tus informes y responden a tus correos electrónicos, lo cual parecía un milagro después de 26 años, siendo la nota al pie de la familia. Pero también era la primera vez que vivía en un lugar que mi madre no había decorado, y el silencio en ese departamento no era el silencio de ser ignorada, era solo silencio, mío, limpio y vacío y mío. Ahí fue donde estuve callada, empleada sola, de una manera que se sentía más como un respiro que como soledad cuando conocí a un hombre con una camisa a cuadros que cambió todo. Conocí a Ethan Cross un jueves de febrero en una conferencia de biotecnología en el centro de Minneapolis. El tipo de conferencia en la que todos usan gafetes y dicen sinergia sin ironía. Y el café sabe como si hubiera sido preparado en 2019 y nunca se hubiera renovado. Yo estaba presentando un cartel sobre recubrimientos antimicrobianos para superficies. No una conferencia principal, no un panel destacado, solo un cartel en un pasillo entre los baños y la mesa de bocadillos. El tipo de lugar que te dice exactamente en qué lugar estás. Pasé 3 semanas en eso. Mi jefe dijo buen trabajo, Vanessa, y se alejó para hacer networking con alguien de Boston. Yo estaba de pie junto a mi cartel, explicando las tasas de adhesión de biofilm a un hombre que claramente solo estaba esperando al baño, cuando alguien detrás de mí dijo, ¿cuál es tu umbral de inhibición para las cepas negativas de Graham? Me di vuelta. Camisa a cuadros jeans que realmente habían sido usados, no comprados para parecer desgastados. Una placa con el nombre Ethan escrita con marcador en una etiqueta en blanco. Sin compañía, sin título, solo el nombre como si lo hubiera rellenado él mismo en la mesa de registro y no le hubiera importado lo demás. Tendría unos 32, 33 años, cabello castaño que necesitaba un corte, un reloj en su muñeca izquierda, que parecía sacado de una vitrina de gasolinera, y unos ojos que hacían algo que no estaba acostumbrada a ver, mirándome directamente, no al cartel detrás de mí. No escaneando la habitación sobre mi hombro a mí. Respondí su pregunta. Hizo otra, una mejor. Luego una tercera que me hizo sacar mi laptop y mostrarle datos crudos que no había incluido en el cartel porque pensé que a nadie le importaría. Hablamos durante 2 horas. Nos perdimos la conferencia principal. Nos perdimos el almuerzo de networking. En algún momento alguien puso una bandeja de sándwiches rancios sobre una mesa cerca de nosotros y los comimos sin dejar de hablar, de pie, con migas sobre la alfombra, y recuerdo pensar, esta es la primera vez en mi vida profesional que alguien está más interesado en mi trabajo que en saber a quién conozco. Él me acompañó al aparcamiento después. Su coche era un Subaru Outback, verde oscuro, con al menos 8 años, con un golpe en el parachoques trasero
y pelos de Golden Retriever tan profundamente incrustados en el asiento trasero que básicamente era tapicería. Había un vaso de viaje en el portavasos con un logo de universidad desvaído que no lograba leer y una pila de papeles en el asiento del pasajero sujeta con un clip de carpeta. «Perdón por el coche», dijo. «Conduzco un Civic 2017 con una luz del motor encendida que he estado ignorando durante 5 meses». Yo dije, «Tu coche tiene un perro. Tú ganas». Él se rió. Fue una buena risa de esas que comienzan en el pecho, no en la garganta. Me dio su número. Lo llamé 2 días después, lo cual fue 46 horas más de lo que quería esperar. Nuestra primera cita fue ramen en un lugar de Nicollet Avenue, donde las mesas tambaleaban y el caldo era trascendental. Él pidió extra de nori. Me preguntó por mi abuela, recordó cada detalle que mencioné en la conferencia. La investigación sobre Biofilm, la startup, el hecho de que había dicho que me mudé a Minneapolis para empezar de nuevo sin explicar de qué estaba comenzando de nuevo. No presionó, simplemente dejó espacio, y yo caminé hacia ese espacio como quien encuentra una habitación con una puerta que ya estaba abierta. Mi mejor amiga Claire, que se sentaba a 5 metros de mí en el trabajo y tenía un radar emocional como un sonar de submarino, notó el cambio en una semana. «Estás tarareando», dijo cayendo en la silla frente a mi escritorio. «Tú no tarareas. Eres una persona que suspira agresivamente y murmura sobre errores de calibración». «¿Qué pasó?» «Conocí a alguien». «Nombre». «Ethan». «Apellido». «Cross». «Profesión». «Biotecnología». «Algo con diagnósticos». «Creo que dirige una pequeña empresa». Claire entrecerró los ojos. «¿Crees que has tenido 3 citas y piensas que hablamos de otras cosas, Vanessa? ¿Qué coche tiene un Subaru con un perro? ¿Qué lleva camisa a cuadros? A veces un suéter de cuello alto». Claire se recostó y miró al techo durante un largo momento. Luego me miró y dijo, «Entonces está bueno», y conduce un coche que parece haber sobrevivido a un viaje de campamento. «Vanessa, pelearé contigo por este hombre. Pelearé contigo en esta oficina. Recursos humanos tendrá que involucrarse». Así era Claire. Decía en voz alta las cosas que yo solo comenzaba a dejarme pensar en silencio. 3 meses después, Ethan me llevó a su casa por primera vez. Era una casa de 3 dormitorios en un vecindario tranquilo en St. Louis Park, no lujosa, no deteriorada, solo cómoda. Un porche con 2 sillas, una cocina que olía a café y romero. Estanterías en la sala de estar llenas de textos de biología, novelas de bolsillo y una foto enmarcada de un hombre mayor en un pasillo de la escuela secundaria, sosteniendo un modelo de hélice de ADN y sonriendo como si acabara de contar una broma que nadie más entendería. «Ese es mi padre», dijo Ethan. «Henry enseñó biología en Cedar Falls High durante 31 años. Parece que le encantaba más que nada». Ethan tocó el reloj en su muñeca, ese barato rayado que nunca se quitaba. «Él murió cuando tenía 24 años. Me dejó este reloj y una creencia de que el trabajo importa más que el título en la puerta». No pregunté más, no esa noche. La forma en que tocó ese reloj me dijo todo lo que necesitaba saber por ahora que el hombre que estaba frente a mí en una casa, que olía a romero, era alguien que medía la riqueza en cosas que no podían ser depositadas. Y en algún rincón de mi cerebro, en la parte que aún funcionaba con el sistema operativo de mi madre, ya comenzaba un pequeño cálculo. ¿Cómo lo explico a mis padres? ¿Cómo lo hago sonar lo suficientemente impresionante? ¿Qué palabras uso para que mamá no haga? Ese silencio, esa pausa de 3 segundos que significa estoy decepcionada pero diré que está bien. Odiaba que existiera ese cálculo. Odiaba que incluso aquí, en lo mejor que me había pasado mi primer instinto, fuera traducirlo a un lenguaje que mi madre aceptara. ¿Alguna vez has presentado a alguien que amas a tu familia y los has visto medir a esa persona como si fuera un mueble, comprobando si encaja en la habitación?
Eso era lo que ya temía. Y ni siquiera se lo había contado aún. 6 meses después del lugar de ramen en Nicolette, Ethan me propuso matrimonio. Estábamos en su cocina. Había hecho pasta mal porque Ethan podía construir una empresa de $1,000 millones, pero no sabía cocinar macarrones sin convertirlos en cemento. Y sacó el anillo de su bolsillo como si me estuviera entregando una pluma. No hubo rodilla, no hubo discurso, solo quiero casarme contigo. No me importan los detalles, solo quiero estar en el registro oficial como el tipo que puede sentarse enfrente de ti a cenar el resto de su vida. El anillo era simple, un fino anillo de oro con una piedra pequeña que captaba la luz del techo en su cocina. No un diamante del tamaño de un sentimiento de culpa que fue lo que Derek le dio a Ashley. Presentado en una azotea en Cabo. Fotografiado desde 11 ángulos para Instagram. El anillo de Ethan parecía haber sido elegido por alguien que prestaba atención a lo que realmente llevaba puesto, lo cual era casi nada en mis manos, porque pasaba mis días en un laboratorio donde las joyas eran un riesgo de contaminación. Dije que sí antes de que terminara la frase. Luego comí la pasta terrible porque él la había hecho para mí y eso importaba más que la textura. Luego tuve que llamar a mi madre. Me senté en el camino de entrada de Ethan durante 12 minutos antes de marcar. Sé que fueron 12 minutos porque miré el reloj del tablero como una científica monitoreando una reacción esperando el momento adecuado. Como si hubiera un momento adecuado para decirle a Linda Aldrich algo que ella no hubiera preaprobado. Contestó en el segundo timbrazo. Vanessa justo le estaba contando a tu padre sobre el viaje de Ashley a Sedona. Mandó las fotos más hermosas. ¿Has visto sus historias? No, mamá. Escucha. Tengo una noticia. Oh, Ethan me propuso matrimonio. Nos vamos a casar. 3 segundos de silencio. Los conté. 1 Mississippi. 2 Mississippi. 3 Mississippi. Ese silencio fue lo más honesto que mi madre me había dicho en años. Luego, bueno, qué bien. Qué bien. La palabra que usó para mi feria de ciencias, la palabra que usó para mi beca, la palabra que usó para cada cosa que hice y de la que no pudo hablar en Facebook. Qué bien dicha, con la calidez de una factura médica. ¿Cuándo pensabas Ashley ha estado hablando de hacer una renovación de votos para su 5º aniversario? Así que querrás asegurarte de que las fechas no. Estamos pensando en abril. El 19 de abril. Abril. Otro silencio. Y el lugar. Un granero restaurado fuera de Stillwater. Un amigo de Ethan tiene la propiedad. Es hermoso, mamá. Flores silvestres, luces de hilo. Un granero no una pregunta, un veredicto. Seguía hablando de todos modos como siempre lo hacía, añadiendo pruebas a un caso. Ningún jurado deliberaría jamás. Tiene capacidad para unas 70 personas. Lo estamos manteniendo pequeño. Amigos cercanos, algunas personas del trabajo. Ethan dijo, Vanessa, creo que deberíamos hablar de esto en persona. ¿Por qué no vienes con Ethan a cenar? Debería haber escuchado la trampa. No lo hice. Escuché a mi madre invitándome a cenar. Y la niña de 16 años que se quedó sola en un escenario en Minneapolis pensó, tal vez esta vez. 2 semanas después, Ethan y yo condujimos a Adena. Él llevaba pantalones caqui y una camisa azul de botones y el reloj de su padre. Se había cortado el cabello. Llevaba babino una buena botella no llamativa, algo que el hijo de un profesor de biología sabría elegir. Estaba tan nerviosa. Mis manos hacían lo que hacen cuando no puedo controlar las variables. Abrían y cerraban, como si mis dedos intentaran agarrar algo que no estaba allí. Entramos en el camino de entrada. Ethan y su Subaru entre el Lexus de papá y el BMW de Derek. El Subaru parecía una broma entre 2 líneas de preparación. Linda abrió la puerta con un suéter de cachemira y maquillaje completo a las 6:30 de un martes. Abrazó a Ethan como se abraza a alguien en un funeral al que no querías asistir. Brazos tocando cuerpo alejado 3 segundos como máximo. Qué bonito finalmente conocerte.
Vanessa habla de ti a menudo. A menudo no todo el tiempo, o sin parar, o no puede dejar de hablar. A menudo medida cena racionada era pollo asado en conversación sobre Ashley, el nuevo trato inmobiliario comercial de Derrick, el diseñador de interiores de Ashley, el viaje de Ashley y Derrick a cabo, que aparentemente generó suficiente contenido como para alimentar una pequeña empresa de medios. Cada vez que Ethan le hacía una pregunta a mi madre sobre su jardín, sobre la casa sobre Adena, ella respondía con las pocas palabras estructurales posibles. Sí, no está bien. Nos gusta. Mi padre dijo, buen agarre, cuando estrechó la mano de Ethan. Luego se retiró hacia su pollo asado como un hombre que entra en el programa de protección de testigos. En un momento Linda se giró hacia Ethan y dijo, ¿y qué haces exactamente, Vanessa? Dijo, biotecnología, pero eso es tan amplio. Ethan dijo, dirijo una pequeña empresa principalmente diagnóstico. Estamos tratando de hacer que las herramientas de detección sean más accesibles para los hospitales rurales. Linda asintió de la manera en que asentía en las obras de teatro escolares. Presente educada, ya pensando en el camino de regreso a casa. Eso suena muy valioso. Valioso. ¿El primo de qué bien? Toda la familia de palabras que significaba no es suficiente. En el camino de regreso a casa, Ethan estuvo callado durante un largo rato. Luego dijo, tu mamá tiene un jardín hermoso, simplemente no sabe cómo dejar que alguien más lo disfrute. Casi le conté todo en ese momento la feria de ciencias. La beca a los años de ser la nota al pie de los Aldrich. Pero no lo hice, porque explicarlo significaría que era real. Y aún estaba haciendo el experimento donde tal vez los resultados cambiarían si solo ajustara una variable más. 3 semanas antes de la boda mi madre llamó. Vanessa, tu padre y yo hemos estado hablando. Su voz de iglesia, la que usaba para entregar veredictos disfrazados de preocupación. Simplemente no creemos que podamos apoyar esto. Un granero sin recepción adecuada, sin planificador. Cariño, lo siento, pero es una vergüenza para ti. Para el nombre de la familia, para todo lo que te hemos criado, mamá. Y sinceramente es el fin de semana del cumpleaños de Ashley. Ya reservamos el yate. Ella lo necesita, Vanessa. Ha estado bajo mucho estrés con la renovación y tu hermana necesita la torre de camarones. Es su cumpleaños. La torre de camarones. Mi madre eligió una torre de camarones en un yate alquilado sobre la boda de su propia hija, entregado con la convicción de una mujer que realmente creía que estaba siendo razonable. No grité, no discutí. Dije, está bien, mamá, y colgué. Me quedé en mi coche en el estacionamiento de mi oficina durante mucho rato. El motor estaba apagado, las ventanas subidas. El mundo afuera hacía esa cosa de la primavera en Minnesota, donde la luz es brillante pero el aire sigue frío y todo se ve nítido y limpio, completamente indiferente a lo que está pasando dentro de tu pecho. Las lágrimas no llegaron hasta 40 minutos después. Esperaron hasta que estuve en el baño del 3er piso del edificio de laboratorios, el que nadie usa, porque el secador de manos suena como un motor a reacción. Cerré la puerta del cubículo y apoyé mi frente contra la fría partición de metal, y lloré de una manera en la que no había llorado desde que tenía 16 años, parada sola en un escenario, sosteniendo un trofeo que nadie vino a ver. 3 respiraciones profundas, 2 puños relajados. Una decisión que no estaba lista para tomar todavía. La semana después de que mi madre llamara a mi boda una vergüenza, cometí mi primer error en el trabajo. Fue un punto decimal. Un punto decimal en un conjunto de datos de 4,000 entradas. El tipo de error que una pasante de primer año detecta al revisar. Excepto que nadie lo detectó porque nadie revisa mi trabajo. Confían en mí. Soy la persona que no comete errores. Soy la persona que revisa 3 veces la revisión. Eso no es un rasgo de personalidad. Es una estrategia de supervivencia que aprendí en la mesa de cena de los Aldrich. Si eres perfecta, tal vez lo noten.
Si eres impecable, tal vez gire en la cabeza. Encontré el error yo misma a las 11 de la noche, sentada en mi escritorio mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. Miré la pantalla durante un rato. El cursor parpadeaba. La oficina zumbaba con ese sonido bajo y vacío que hacen los edificios cuando pretenden estar dormidos. Corregí el punto decimal, guardé el archivo y conduje a casa en un silencio que no tenía nada de limpio. Claire lo notó a la mañana siguiente. Me trajo café, el buen café del lugar que está a 2 cuadras. No el de la máquina de la oficina que dispensaba líquido de arrepentimiento, y lo puso sobre mi escritorio sin decir nada. Me miró como miras un puente, del que no estás seguro si aún puede soportar peso. Estoy bien, dije. Estás usando la camisa de ayer, dijo. Miré hacia abajo. Tenía razón. No había ido a casa a cambiar. Había dormido en el estacionamiento durante 3 horas, en el asiento trasero de mi Civic, lo cual no era una decisión que recordara haber tomado, lo que me asustaba más que el hecho de dormir en sí. Los siguientes días se movieron como el agua bajo el hielo lenta pesada, yendo a algún lugar que no podías ver. Fui al trabajo, regresé a casa. Comí lo que había disponible, que era principalmente cereal y lo último de una bolsa de pretzels que se habían ablandado. El apartamento se fue quedando más silencioso, no porque algo hubiera cambiado en él. Las mismas paredes, los mismos muebles, la misma cafetera, junto al libro de recetas de la abuela June, pero porque yo estaba más callada dentro de él, como si me estuviera encogiendo, ocupando menos espacio. Ethan llamó todas las noches. Contesté porque no contestar generaría preguntas y las preguntas requerían energía. Estaba dirigiendo mi energía en otra parte, en mantenerme erguida, en cepillarme los dientes, en el proceso mecánico de ser una persona que funciona. ¿Cómo estás? Bien. Ocupada con cosas del trabajo. ¿Quieres que pase por ahí? No estoy bien. De verdad solo cansada. No estaba bien. Estaba haciendo lo que había hecho toda mi vida, recogiendo puntos de datos que demostraban que no importaba y negándome a aceptar la conclusión. Mi madre eligió un yate. Mi padre no dijo nada. Mi hermana no llamó. El experimento había terminado. Los resultados estaban listos. Y yo seguía de pie en el banco ajustando variables, revisando la contaminación, recalibrando instrumentos. Porque si dejaba de hacer el experimento tendría que leer los resultados. Y los resultados decían: nunca fuiste suficiente para ellos y nunca lo serías. Una noche de jueves, 8 días después de la llamada telefónica, empecé a desempacar una caja que nunca había desempacado completamente desde que me mudé a Minneapolis. Estaba en el armario del pasillo detrás de la aspiradora. No sé por qué la abrí esa noche. Tal vez porque me había quedado sin formas de evitarlo. Tal vez porque el apartamento estaba tan silencioso que no hacer nada parecía más ruidoso que hacer algo. Dentro, libros de texto viejos, un par de zapatos, que no recordaba haber tenido una carpeta con los expedientes de la universidad, y al fondo, debajo de un abrigo de invierno, que no había usado en 3 años, el trofeo plástico dorado barato, más pesado de lo que parecía. La inscripción ligeramente descentrada. Primer lugar, Feria de Ciencias del Estado de Minnesota, 2014. Lo sostuve con ambas manos, de la forma en que sostienes algo frágil, aunque no lo sea, porque lo que representa es lo frágil. Me senté en el suelo, no fue una decisión. Simplemente mis piernas dejaron de funcionar y el suelo estaba allí. El apartamento estaba oscuro excepto por la luz de la cocina, que lanzaba una larga franja amarilla a través del pasillo y se detenía justo antes de donde estaba sentada, como si incluso la luz no llegara completamente hasta mí. Y ahí fue cuando sucedió. No fue una revelación, no un rayo, solo una claridad lenta y terrible como un lente que entra en foco sobre algo que has estado mirando durante 28 años. Había estado actuando para un auditorio vacío toda mi vida. Cada título, cada noche en el laboratorio, cada conjunto de datos perfecto, cada informe impecable, cada correo electrónico,
cuidadosamente redactado para mi madre utilizando un vocabulario que había calculado para impresionar. Todo eso era evidencia en un juicio que había estado construyendo desde que tenía 16 años. Evidencia de que valía la pena ser vista. Evidencia de que importaba. Un argumento final entregado a un jurado que había dejado la sala del tribunal antes de que yo llegara. Mi madre no se saltó mi boda porque fuera en un granero. Ella se la saltó porque saltársela era fácil, porque había pasado toda mi vida haciendo que fuera fácil no verme nunca exigiendo ser vista. Siempre estaba bien, siempre era capaz, siempre la que no necesitaba nada. Y entonces me dieron nada y lo llamaron justo. El trofeo estaba en mi regazo como una pregunta que no sabía cómo responder. El libro de recetas de la abuela June estaba sobre la mesa de café. Lo había llevado allí en algún momento. No recuerdo cuándo. No lo abrí. Solo lo miré desde el suelo. Esta carpeta maltratada llena de recetas de una mujer que condujo 45 minutos en un Buick para verme ganar algo, que pidió panqueques a las 4 de la tarde y lo llamó una celebración. Las personas que aparecen cuando no tienes nada son las únicas que importan. No me levanté esa noche. Me quedé en el suelo hasta que mi espalda empezó a doler y la luz de la cocina me hizo arder los ojos. Y el trofeo dejó una marca roja en mis palmas, donde lo había estado sujetando sin darme cuenta. Entonces Ethan estaba allí. No había respondido a sus llamadas en 2 días. No pidió permiso para venir. Usó la llave de repuesto que le había dado meses atrás y no se anunció. Simplemente apareció en el pasillo con una camiseta y jeans y el reloj de su padre y me vio en el suelo en la oscuridad sosteniendo un trofeo de plástico y no dijo una palabra. Se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se tocaran. No preguntó qué pasaba, no ofreció soluciones, no dijo todo estará bien, no te merecen ni ninguna de esas cosas que la gente dice cuando quiere ayudar, pero no sabe cómo. Simplemente se quedó allí en la oscuridad en el suelo conmigo durante un largo rato. No sé cuánto tiempo porque el tiempo deja de funcionar correctamente. Cuando estás tan abajo, dijo en voz baja. Mi papá solía decir algo, decía. No le debes a nadie una versión de ti misma que los haga sentir cómodos. No respondí, pero algo cambió. No una solución, ni siquiera cerca de una solución. Solo una pequeña grieta en algo que había estado cerrado durante mucho tiempo. Y a través de esa grieta, la línea más delgada de luz. Si estuvieras sentada en ese suelo, sosteniendo un trofeo de una vida por la que nadie aplaudió, ¿seguirías adelante con la boda o la cancelarías solo para dejar de sufrir? No me levanté esa noche. Pero a la mañana siguiente abrí el libro de recetas. El libro de recetas se abrió con una grieta como hacen las carpetas viejas cuando el plástico se ha puesto rígido y las páginas se han asentado entre sí como pasajeros dormidos en un largo vuelo. Me senté en la mesa de la cocina con café que realmente había preparado, no recalentado, no evitado, y pasé a la primera página. La letra de la abuela June era pequeña, inclinada y completamente segura de sí misma. La primera receta era para panecillos de suero de leche. En el margen había escrito, demasiada harina y son ladrillos no suficientes y están tristes. La vida funciona de la misma manera. Debajo de eso con tinta diferente añadida años después. Richard no está de acuerdo. Richard está equivocado. Casi sonreí. Casi. Pasé las páginas lentamente, asado de carne con notas sobre qué carnicero confiar. Un pastel de limón marcado para Pascua, a menos que nadie lo merezca ese año. Cazuela de judías verdes, con la palabra no escrita en bolígrafo rojo y rodeada 3 veces lo que supuse que era su veredicto sobre el plato en sí. Cada receta tenía notas, no solo notas de cocina, notas de vida, observaciones, opiniones. Toda la carpeta era menos un recetario y más un comentario en curso de una mujer
sobre 60 años alimentando a personas que a veces lo merecían y otras veces no. Llegué al interior de la tapa trasera y me detuve. Allí, con tinta azul, con una letra más firme que el resto, como si se hubiera tomado su tiempo, como si supiera que esta importaba, había una inscripción. Para Vanessa, que nunca necesitó el permiso de nadie para ser extraordinaria. Cocina algo maravilloso, luego cómelo tú misma. June lo leí 3 veces. La primera vez las palabras simplemente se quedaron allí planas en la página. La segunda vez empezaron a reorganizar algo en mi pecho. Como se mueven las placas tectónicas lento, profundo, no visible desde la superficie, pero cambiando toda la geografía debajo. La tercera vez cerré la carpeta y presioné ambas palmas planas sobre la tapa y las mantuve allí como si estuviera evitando que algo escapara o tal vez dejando que algo entrara, quien nunca necesitó el permiso de nadie para ser extraordinaria. Toda mi vida había estado pidiendo permiso. No en voz alta, también era demasiado orgullosa para eso. Pero cada informe que perfeccionaba, cada título que ganaba, cada vez que me hacía más pequeña en la mesa para que Ashley pudiera ser más grande, eso era un pase de permiso, estampado y entregado a una mujer que nunca siquiera abrió el sobre. La abuela June no esperó a que fuera extraordinaria. Condujo 45 minutos en un Buick. Pidió panqueques a las 4 de la tarde. Ella escribió una inscripción en la parte trasera de un libro de recetas y confió en que la encontraría cuando estuviera lista. Me duché. Me puse ropa limpia. Conduje al trabajo. Claire estaba en su escritorio fingiendo no observarme entrar. Tenía la sutileza de una alarma de coche. El esfuerzo estaba ahí, pero la ejecución lo delataba todo. Dejé mi bolso, me senté y dije: me voy a casar en un granero sin mis padres y voy a dejar de fingir que eso no es suficiente. Claire no parpadeó, no celebró, no dijo. Finalmente ni te lo dije ni nada performativo. Simplemente asintió una vez despacio, como cuando alguien dice algo que has estado esperando escuchar durante mucho tiempo. Luego dijo: bien, ya compré un vestido, tiene bolsillos profundos para los pañuelos. Porque voy a llorar, Vanessa. Voy a llorar tanto que me oirán en Wisconsin. Pero tendré bolsillos así que será digno. Por primera vez en 2 semanas me reí. No fue una gran risa. Esa clase que se escapa antes de que puedas atraparla como un pájaro, escapando por una ventana que olvidaste que estaba abierta. Pero fue real, y lo real era suficiente. Esa tarde conduje a la casa de Ethan. Estaba en la cocina, no cocinando, solo de pie, allí con una taza de té mirando por la ventana hacia su jardín, donde finalmente la nieve se derretía en parches de barro y el primer verde pálido de algo que intentaba crecer. Se giró cuando me oyó entrar, y su rostro hizo lo que siempre hacía cuando me veía. Un pequeño reajuste, como si todo se asentara en su lugar. Hola, dijo. Hola, dejé mis llaves sobre la barra. Hagámoslo. Todo. El granero, las 63 personas. Las flores silvestres, la propiedad de tu amiga. Quiero las luces de hilo, las sillas desparejas y la lista de reproducción que hicimos en ese viaje a Dut. Sí, sí. Ya me cansé de esperar por una audiencia que no va a venir. Dejó su té y cruzó la cocina para poner sus brazos alrededor de mí. Y me quedé allí un rato con mi rostro contra su camisa de franela porque, claro, era franela. Siempre era franela. Y me dejé abrazar por alguien que nunca me había pedido ser nada diferente a la persona que estaba en su cocina un martes. Más tarde, en el sofá con comida para llevar del lugar tailandés que siempre nos daba rollos de primavera extra, porque Ethan una vez ayudó a la hija del dueño con su tarea de biología en la universidad. Le pregunté sobre el reloj. ¿Lo usas todos los días?, le dije. Lo usaste el día que nos conocimos. Lo usaste en la casa de mis padres. Probablemente lo usarás en nuestra boda. Definitivamente lo usaré en nuestra boda. Cuéntame de él de verdad.
Giró su muñeca y miró el reloj. Un Timex con el cristal rayado por años de contacto con bancos de laboratorio y encimeras de cocina y la fricción diaria de estar en una muñeca que construye cosas. Mi papá compró este reloj en 1991, dijo. Lo compró en un Kmart en Cedar Falls. Acababa de conseguir su primer trabajo como profesor. Tenía 23 años, era profesor de biología. Su salario inicial era tan bajo que calificó para cupones de comida durante los 2 primeros años. Compró el reloj porque decía que un profesor siempre debe saber qué hora es. Lo usó todos los días durante 31 años. El primer día de escuela, el último día de escuela, las noches de padres y maestros, el día que me gradué de la secundaria, el día que le dije que dejaba mi programa de doctorado para comenzar una empresa que él no entendía. ¿Qué dijo? Dijo. No sé qué significa biotecnología, pero sé cómo te ves cuando estás segura de algo. Y te ves así ahora. Luego me dio el reloj. Dijo, toma esto. Así que siempre recuerdes que el tipo que te lo dio fue un profesor que ganaba $38,000 al año y era el hombre más rico que conocía. La voz de Ethan no se quebró, simplemente se hizo más baja. Como se hace un río cuando se profundiza. Murió 8 meses después. Cáncer pancreático. Diagnosticado en septiembre, se fue en mayo. Nunca vio Helen. Nunca vio la salida a bolsa. Nunca vio nada de eso. Ethan hizo una pausa. Habría odiado el dinero. Habría amado el trabajo. Entonces entendí no solo el reloj, sino a Ethan por qué conducía un Subaru con pelos de perro en los asientos. ¿Por qué vivía en una casa de 3 habitaciones y usaba franela en las conferencias y escribía su nombre en una etiqueta en blanco sin título? No estaba escondiendo su riqueza, estaba protegiendo lo que su padre le enseñó. Que tú eres el trabajo, no el número. ¿Es por eso que nunca me lo contaste? Le pregunté sobre la empresa, sobre lo grande que es. Te conté sobre la empresa, dije que dirijo una pequeña empresa. Ethan, tu empresa vale $5,000 millones. No es pequeña. Lo miré. Mantuvo la mirada exactamente 2 segundos antes de que la esquina de su boca se moviera. Y le tiré un rollo de primavera, él lo atrapó. Y nos reímos de una manera que llenó la cocina por completo. Necesitaba saber, dijo después de que la risa se calmara, que te casarías con el tipo de la camisa de franela, no con el tipo de la lista de Forbes. Ni siquiera leo Forbes, lo sé. Esa es una de tal vez 400 razones por las que te propuse matrimonio. 2 días después, Ethan mencionó, como menciona todo lo importante de manera casual, mientras hacía algo no relacionado, en este caso rellenando el tazón de agua del perro, que un amigo productor nos había estado pidiendo para presentar nuestra boda en un segmento de televisión, una serie sobre bodas no convencionales. Ethan siempre había dicho que no, pero el productor también estaba involucrado con la recaudación de fondos anual de la Fundación Helen, y la publicidad ayudaría con su iniciativa de salud rural. Sería un equipo pequeño, dijo. 2 cámaras, de buen gusto, prometieron. Lo pensé durante menos tiempo del que probablemente debería haberlo hecho. Claro, ¿por qué no? No es como si mis padres fueran a ver esto. Ethan miró hacia arriba desde el tazón de agua. ¿Estás bien con eso, Ethan? Mis padres eligieron una torre de camarones en lugar de mi boda. Creo que he agotado mi capacidad de preocuparme por lo que piensan sobre mis apariciones en los medios. Asintió. No insistió. Nunca insistió. Resulta que planear una boda sin tu madre es sorprendentemente eficiente. Nadie lloró por los colores de las servilletas. Nadie discutió sobre el esquema de asientos. Nadie llamó para decir que las flores estaban mal o que las invitaciones eran demasiado informales o que el lugar era una vergüenza para el nombre de la familia. Claire y yo tomamos cada decisión en menos de 10 minutos, generalmente durante el almuerzo, usualmente riéndonos de algo que no tenía nada que ver con bodas. Sin exagerar, fue el proceso de planificación más pacífico en la historia del matrimonio. Y en algún punto de todo esto me di cuenta de algo que no esperaba.
No solo estaba planeando una boda sin mis padres, estaba descubriendo cómo se sentía mi vida sin el peso de su juicio presionando sobre cada decisión que tomaba. Se sentía ligera, se sentía aterradoramente, maravillosamente ligera. La boda estaba a 3 semanas. Tenía un vestido que terminar de coser, un granero que decorar y 0 padres en la primera fila. Y por primera vez en 28 años, esa cuenta no me ponía triste. Simplemente me hizo libre. Cosí el vestido yo misma, no porque no pudiera permitirme. Uno podría haberlo hecho apenas si metía mano en la cuenta de ahorros que había estado construyendo desde mi primer sueldo a los 19 años, pero porque la abuela June me enseñó a coser y llevar algo que ella había tocado. Se sentía más cerca de tenerla allí que cualquier tela comprada en una tienda. No era alta costura. El corpiño era simple de algodón blanco satinado, ajustado con pequeños botones, que encontré en una tienda de telas en el noreste de Minneapolis, dirigida por una mujer somalí llamada Amina, que echó un vistazo a mi boceto y dijo: «¿Quieres algo romántico pero no precioso? Tengo exactamente el material». Tenía razón. La falda era de longitud T, porque me casaba en un granero y una cola de catedral habría recogido suficiente heno como para alimentar a un caballo. Forré los bolsillos, sí bolsillos. Claire habría hecho una revuelta de otro modo con un trozo de tela de uno de los viejos delantales de la abuela June. Azul con pequeñas flores blancas, algo prestado, algo azul, algo June. El vestido me tomó 3 fines de semana. Me pinché el dedo tantas veces que el dedal se convirtió en un accesorio permanente. Pero cada puntada era una oración en una conversación con una mujer que ya no estaba. Y para cuando dobladé el último borde ya había dicho todo lo que necesitaba decir. El 19 de abril llegó como siempre lo hacen los días importantes, disfrazado de ordinario. La alarma sonó a las 6. El sol ya estaba arriba, lo que me pareció una buena señal. Aunque soy científica y no creo en señales, creo en los datos. Y los datos esa mañana decían: cielos despejados 58 grados, Fahrenheit viento del suroeste a 7 millas por hora, condiciones perfectas para una ceremonia al aire libre en un granero fuera de Stillwater. El amigo de Ethan, Marcus, era dueño de la propiedad, un granero lechero restaurado en 40 acres de tierras agrícolas onduladas en Minnesota. Marcus había hecho su dinero en dispositivos médicos, vendió su empresa a los 40 años y ahora pasaba su tiempo restaurando edificios antiguos y cultivando tomates heredados. Ofreció el granero el día que Ethan le contó que estábamos comprometidos y se negó a aceptar $1 por ello. «Me construiste mi primer prototipo en tu garaje», dijo Marcus. «Lo menos que puedo hacer es darte un lugar para casarte que no tenga iluminación fluorescente». El granero era hermoso. No hermoso de Pinterest, realmente muy hermoso. Vigas de madera sin tratar pisos de tablones anchos enormes. Puertas corredizas que se abrían a un campo donde la hierba apenas comenzaba a brotar después del invierno. Claire y yo habíamos colgado luces a través del techo, cientos de ellas blancas y cálidas, colgadas en bucles flojos que hacían que todo el espacio brillara como el interior de una linterna. La mañana de la boda pasó algo que no había planeado y que no podría haber predicho. La gente de Ethan empezó a llegar temprano, no para asistir, sino para ayudar. Marcus llegó a las 7 con un camión lleno de flores silvestres que había conducido a una granja en Wisconsin para recogerlas al amanecer. Luego llegó Priya, la directora científica de Ethan, una mujer que tenía 3 patentes y que una vez presentó ante la FDA con tacones tan altos que deberían haber requerido un título en ingeniería. Llegó con overoles y pasó 2 horas arreglando los centros de mesa. Luego llegó James, el compañero de cuarto de Ethan en la universidad ahora, dirigiendo un fondo de inversión que vale más que el PIB
de algunos países, subió una escalera en jeans y una gorra de béisbol para arreglar una cadena de luces que se había soltado durante la noche. Estas personas eran, según cualquier medida externa, algunos de los individuos más poderosos y ricos del mundo de la biotecnología. Y aquí estaban en escaleras cargando cubos de flores, discutiendo sobre si las sillas debían estar orientadas al este o al sureste con paja en el cabello y sin importarles. Nadie mencionó el dinero. Nadie mencionó valoraciones puestos en la junta o ganancias trimestrales. Simplemente eran personas que amaban a Ethan, que se presentaron en un granero haciendo el trabajo. Estaba de pie en la puerta de la casa de campo, observándolos, y algo me golpeó que no supe nombrar. No era exactamente gratitud, no era alegría, aunque la alegría formaba parte de ello. Era algo más desorientador. La sensación de ver por primera vez cómo se ve una comunidad, cuando no es una actuación, cuando presentarse no es una transacción, cuando las personas cuelgan luces en un granero no porque las vayan a fotografiar haciéndolo, sino porque alguien a quien quieren se está casando y las luces necesitan ser colgadas. Mi madre había pasado toda mi vida curando una versión de comunidad que realmente solo era gestión de audiencias. Amigos de la iglesia, conocidos del vecindario, contactos de la PET, a todo dispuesto, cuidadosamente, todo al servicio de la imagen de los Aldrich. Lo que estaba mirando a través de esa puerta de la casa de campo era lo opuesto. Estaba desordenado y ruidoso y alguien ya había derribado un jarrón y nadie gritó al respecto. A las 2 de la tarde me vestí en una pequeña habitación arriba en la casa de campo, solo yo y Claire. Sin cortejo de boda, sin madre cerrándome la espalda mientras susurraba consejos que no había pedido. Claire me ayudó con los 3 botones que no podía alcanzar, y cuando terminó dio un paso atrás y me miró, y sus ojos se llenaron inmediatamente. Bolsillos, dijo señalando su propio vestido. Dignidad intacta. Ya estás llorando. Estas son lágrimas estructurales, de soporte. Están sosteniendo toda la operación. Me giré hacia el espejo. La mujer que me miraba llevaba un vestido que ella misma había cosido con la tela del delantal de su abuela escondida en el forro de pie en una casa de campo en Minnesota, a punto de casarse con un hombre en un granero. Ningún fotógrafo había sido convocado para capturar el momento. Ningún post en Facebook había sido redactado. Nadie en Adena lo sabía ni le importaba. Y por primera vez en mi vida, no vi a la hija equivocada, no vi a la invisible, no vi a la chica en el escenario, ni a la mujer en el baño del laboratorio, ni a la hija que nunca era lo suficientemente buena. Solo vi a una mujer que había elegido su propia vida y estaba a punto de entrar en ella con sus propios 2 pies. Mis manos temblaban no por miedo, sino por algo que vivía debajo del miedo. En un lugar para el que no tenía nombre, la sensación de estar en el umbral de una vida que elegiste, en lugar de una vida que representaste, la vibración de una puerta abriéndose que habías construido tú misma. A las 3:00, 63 personas estaban sentadas en sillas desparejas en un granero lleno de flores silvestres y luz cálida. El equipo de televisión estaba allí, 2 cámaras discretas escondidas en las esquinas, una productora llamada Sandra que había prometido ni siquiera sabrán que estamos aquí, y hasta ahora estaba cumpliendo esa promesa. No hubo música procesional. Elegí el silencio en su lugar, no el silencio de las habitaciones vacías o los teléfonos sin contestar otro tipo, el silencio de una respiración contenida. 63 personas calladas mirando hacia mí parada sola en la puerta del granero. Caminé por el pasillo yo sola. Ningún padre para darme en matrimonio. Ningún brazo que sostener. Solo el sonido de mis zapatos sobre el suelo de madera y el susurro de las flores silvestres en la brisa de las puertas abiertas. Y 63 personas que se habían presentado por ninguna otra razón que la de querer estar allí.
Ethan estaba en el extremo más alejado con un traje azul marino, que era lo más bonito que lo había visto usar, lo cual no era un gran reto, pero lo superó con elegancia. La corbata de su padre, un trapo de punto Burdeos de los 90 que no tenía derecho a lucir tan perfecta, estaba anudada ligeramente fuera de centro, y en su muñeca, captando la luz de 300 luces de hilo, estaba el Timex de $12 de un Kmart en Cedar Falls. Me miraba caminar hacia él con una expresión que solo había visto una vez antes el día de la conferencia, cuando saqué mis datos crudos, y su rostro entero se reorganizó porque había encontrado algo interesante. Solo que ahora lo interesante era yo con un vestido con bolsillos caminando sola. Sus votos fueron cortos porque Ethan no desperdiciaba palabras. Pasé 10 años construyendo una empresa, pero lo más importante que he construido es el valor de estar al lado de alguien que no necesita que sea nada más que esto. Tocó el reloj. A mi papá le habrías gustado. Le habría gustado que no te importe todo lo demás. Mis votos fueron más cortos porque aprendí de mi abuela que las cosas más importantes caben en la tapa de atrás de un libro de recetas. Pasé toda mi vida recogiendo pruebas de que no era suficiente. Eres la primera hipótesis que no necesito probar. Simplemente eres verdad. Claire lloró. Tenía razón sobre los bolsillos. Eran estructurales. Después de la ceremonia bailamos en el granero con una lista de reproducción que habíamos hecho en un viaje a Dud, una mezcla caótica de Fleetwood Mac hip hop de los 90 y una canción de Patsy Cline que hizo que todos los mayores de 40 se balancearan y todos los menores de 40 pretendieran que no se estaban balanceando. Marcus hizo un brindis que fue principalmente sobre un prototipo fallido y solo ligeramente sobre el amor. Priya atrapó el ramo y de inmediato se lo entregó a James, que se puso del color de un tomate. El equipo de televisión filmó en silencio. Sandra cumplió su promesa. Olvidé completamente que estaban allí, lo cual era un testamento a su profesionalismo o al hecho de que, por primera vez en mi vida, no estaba actuando para una cámara, ya fuera real o imaginada. El segmento salió al aire 4 días después, en horario estelar. Yo lo había olvidado completamente. Mi madre no. El segmento salió un martes por la noche, 4 días después de la boda. Ethan y yo estábamos en el sofá viendo un documental sobre pulpo selección suya, porque Ethan creía que los cefalópodos eran los ingenieros más subestimados del planeta, y yo había aprendido a elegir mis batallas. Mi teléfono estaba en la encimera de la cocina boca abajo, donde había vivido en paz desde la boda. Claire fue la primera en enviar un mensaje. Todo en mayúsculas, sin puntuación. Enciende el canal 7 ahora. Hazlo ahora, Vanessa. No estoy bromeando. Le mostré el mensaje a Ethan. Él entrecerró los ojos al leerlo. Oh, dijo, esa cosa salió al aire esta noche. No lo encendimos. Claire envió un mensaje de seguimiento. Es hermoso. Mostraron los votos. El granero se ve increíble. Además pusieron su patrimonio neto en la pantalla. Ethan cerró los ojos lentamente como lo hace un hombre cuando recuerda algo que debería haber anticipado. Sandra dijo, le dije sin chirons. ¿Qué decía el chirón? Probablemente mi nombre y la empresa y un número del que no me gusta hablar. El número de $5,000 millones. 5,22 técnicamente, pero ¿quién está contando? ¿Sandra está contando? Sandra lo puso en la televisión nacional. Se frotó la cara con ambas manos. Voy a enviarle un correo electrónico muy diplomático. Vas a enviarle una canasta de frutas porque no sabes cómo ser mala con nadie. Eso también es posible. Volvimos a los pulpos. Mi teléfono vibró en la encimera unas veces más. No lo revisé. El pulpo estaba construyendo un refugio con cáscaras de coco. Y honestamente eso me parecía más relevante para mi vida que lo que estaba pasando en el Canal 7. No supe lo que pasó en la sala de estar de Ashley hasta 2 semanas después, cuando Ashley me llamó por primera vez desde la boda. La primera vez que me llamó voluntariamente en tal vez 3 años.
Su voz era diferente, más tranquila, como si alguien hubiera bajado un dial que no sabía que tenía. Me dijo que estaban en su condominio. Mamá. Papá, el pastel de cumpleaños sobrante de la fiesta en el yate sobre la mesa de café. La televisión estaba encendida de fondo como siempre estaba en cualquier habitación que Linda ocupaba, no para ver, sino para la sensación ambiental de que el mundo seguía corriendo fuera de su control. Apareció el segmento de estilo de vida, una serie sobre bodas no convencionales. Ashley dijo que mamá no prestaba atención hasta que escuchó mi nombre. Luego la cámara mostró el granero, las flores silvestres, las luces de hilo. Luego a mí en mi vestido caminando sola por el pasillo. Luego a Ethan con la corbata de su padre y en la parte inferior de la pantalla, Ethan Cross, fundador y CEO, Halion Bios Systems. Patrimonio neto estimado $5,2 mil millones. Ashley dijo que el tenedor de mamá golpeó el plato tan fuerte que astilló la porcelana. Papá dejó el café y no lo volvió a tomar. Ashley dijo que la habitación se quedó completamente en silencio. Y luego mamá dijo, y esto es una cita directa porque Ashley la repitió 3 veces para asegurarse de que la escuchara bien. Eso no puede ser cierto. Eso no puede ser cierto. 4 palabras. No estoy feliz por ella. No se veía hermosa. No deberíamos haber estado allí. Solo eso no puede ser cierto. Porque en el mundo de mi madre, la hija equivocada no se casa con un multimillonario. La hija equivocada se casa con alguien que conduce un Subaru y usa un reloj de Camart. Y esa es la historia. Esa es la única versión que ella había autorizado. Los mensajes de voz comenzaron 17 minutos después de que el segmento terminara. Lo sé porque mi teléfono los registró y leí las transcripciones más tarde, una por una, con el interés clínico de una investigadora revisando los resultados de un experimento que ella no había diseñado. El primero a las 8:32 de la noche. Vanessa, ¿dónde estás? Devuélveme la llamada. Vimos que había una llamada. El segundo a las 8:54. Cariño, acabamos de ver el segmento más maravilloso en la televisión. Tu boda se veía hermosa. Ojalá nos hubieras dicho que estaba siendo grabado. Nos habría encantado estar allí. El tercero a las 9:41. Siempre le decía a tu padre que Ethan era especial. ¿Verdad, Richard? Lo dije desde la primera cena. Dije que tenía algo. Pude oír a mi padre al fondo de esa. Linda. Solo. Richard, estoy hablando con mi hija. El cuarto llegó a la mañana siguiente a las 7:15, lo que significaba que mi madre había pasado la noche recalibrando toda su narrativa y se despertó con un borrador fresco. No entiendo por qué no nos hablaste sobre lo de la televisión. Nos habría encantado estar allí. Sabes cuánto nos importa la familia. Esto es doloroso, Vanessa. Me siento muy excluida. Mi madre que eligió un yate y una torre de camarones sobre mi boda. Se sintió excluida del segmento de televisión que no sabía que existía sobre el evento al que se negó a asistir. La audacia ni siquiera impresionaba ya. Simplemente era triste. Ashley me dijo más tarde que las llamadas de la iglesia comenzaron al día siguiente. Las amigas de Linda, las que les había dicho que estaba pasando por una fase, las que le había asegurado que la boda en el granero era una vergüenza menor que no reflejaría en la familia. Cada una de ellas había visto el segmento o lo había escuchado de alguien que lo había visto. Linda, ¿por qué no estuviste en la boda de tu propia hija? Linda, ¿sabías lo de la empresa, Linda? Vi la ceremonia más hermosa. De verdad eso era un granero. Parecía algo sacado de una revista. La historia cuidadosamente construida de mi madre que Vanessa era la difícil, la terca. La hija que insistió en hacer las cosas a su manera colapsó en un solo ciclo de noticias. No porque yo la hubiera expuesto, no porque hubiera luchado, sino porque la verdad salió en el canal 7 a las 8 de la noche un martes y la verdad no necesitaba mi ayuda.
Ashley guardó silencio al final de la llamada. Luego dijo algo que no esperaba. El granero se veía muy bonito, Vanessa. Quiero decir, se veía como tú. No supe qué decir ante eso, así que dije, gracias, Ash. Y luego, después de una pausa tan larga que pensé que había colgado. Derek y yo tuvimos 200 personas en nuestra boda. Un organizador, un florista, un cuarteto de cuerdas, y no recuerdo cuáles fueron mis votos. Colgó antes de que pudiera responder, pero escuché el sonido de una mujer parada al borde de una pregunta, que no estaba lista para responder. Conocía ese sonido. Lo había estado haciendo toda mi vida. Mi teléfono tenía 14 llamadas perdidas para la mañana siguiente. Leí cada notificación. Luego tomé una decisión. Me senté en la mesa de la cocina a la mañana siguiente con mi teléfono boca arriba frente a mí. 14 llamadas perdidas de Linda, 3 de Richard, una de Ashley, pero esa ya la había devuelto. Las transcripciones de los mensajes de voz alineadas en la pantalla, como resultados de laboratorio, cada una contando la misma historia desde un ángulo un poco más desesperado. Ethan hizo café. Puso una taza junto a mi teléfono sin decir nada. Luego se apoyó en la encimera con su propia taza y esperó. Era bueno esperando. La mayoría de la gente siente el silencio porque tiene miedo de lo que vive en él. Ethan dejaba el silencio solo porque confiaba en lo que saldría del otro lado. Tomé el teléfono, leí las transcripciones una vez más. La evolución era casi clínica. Confusión, luego revisión, luego nostalgia que no se había ganado, luego culpa empaquetada como dolor. Mi madre reescribiendo la historia de una boda que eligió perderse en tiempo real con la confianza de una mujer que nunca había estado equivocada porque nunca había permitido la posibilidad. El último mensaje de texto a las 7 de la mañana. Vanessa, por favor llámame. Necesitamos hablar sobre la boda. Deberíamos hacer una recepción adecuada. Tengo ideas. Ella tenía ideas. Claro que sí. Siempre tenía ideas para la vida de Ashley, para el silencio de Richard, para la versión de mí que no existía, pero que habría sido mucho más conveniente si lo hiciera. Linda Aldrich había pasado 57 años arreglando el mundo en una forma que la confirmara. Y ahora, un Chiron en una noche de martes lo había reorganizado de nuevo y ella estaba luchando por recuperar el control de una historia que nunca le perteneció contar. Escribí un carácter, el emoji de risa, el que tiene lágrimas. Lo miré en la pantalla por un momento. Esta pequeña carita amarilla que decía todo lo que había pasado 28 años tratando de decir con títulos trofeos y conjuntos de datos perfectos. Luego presioné enviar. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Eso fue todo. Ninguna carta larga, ninguna lista de quejas detalladas, ningún enfrentamiento final donde me parara en su sala y diera el discurso que había ensayado 1000 veces en la ducha. Había imaginado ese discurso durante años, el que finalmente le decía sobre la feria de ciencias, sobre la beca que ella despreció sobre cada post en Facebook que presentaba a Ashley y me borraba a mí. En mi imaginación, el discurso siempre terminaba con ella llorando con ella, entendiendo con ella diciendo, lo siento, Vanessa, ahora te veo, pero ya no necesitaba el discurso, porque el discurso seguía siendo una actuación, un argumento final, para un jurado que ya había desestimado. Se lo conté a Ethan. No estoy enojada con ellos. Simplemente he dejado de traducirme a un idioma que se negaron a aprender. Él asintió. Entonces, ¿qué quieres hacer hoy? Miré el libro de recetas sobre la mesa. Destrozado, manchado sujeto con terquedad y una liga de goma que probablemente la abuela June puso allí en 2014. Lo abrí por una página cerca de atrás, Blueberry Cobbler, marcado con la letra de June con una pequeña estrella y la nota. Pastel de celebración de Vanessa. Para cuando gane algo, lo cual es siempre. Quiero hacer cobbler, dije. Así que lo hice.
Hice el cobbler de arándano de la abuela June en una mañana de miércoles en Minneapolis, mientras mi teléfono yacía boca abajo sobre la mesa y mi esposo leía el periódico en la encimera y el perro un golden retriever llamado Kepler, porque Ethan le ponía nombres de científicos a todo dormía en el suelo de la cocina, con las patas en el aire. El apartamento olía a mantequilla, arándanos y azúcar moreno, y debajo de todo eso algo más antiguo y más callado, el olor de una cocina donde alguien alguna vez prestó atención. Seguí la receta exactamente excepto por la mantequilla, donde la nota en el margen de June decía más, con un subrayado tan profundo que dentaba la página siguiente. Así que agregué más. Mientras el cobbler se horneaba, fui al armario del pasillo y saqué la caja que había desempacado esa noche en el suelo. El trofeo de la Feria de Ciencias seguía dentro, anidado en un abrigo de invierno. Lo levanté. Plástico dorado barato. La inscripción ligeramente descentrada, más pesado de lo que debería ser por lo que costó. Lo llevé a la cocina y lo puse en la estantería sobre la estufa entre una planta en maceta que siempre me proponía regar y una foto enmarcada de la abuela June en el restaurante sonriendo sobre panqueques. El trofeo encajó allí no porque demostrara algo, no porque alguien lo viera y entendiera lo que significaba, sino porque era mío. Y esta estantería era mía y esta cocina era mía. Y por primera vez, esa era la única audiencia que importaba. El temporizador del horno sonó. Saqué el cobbler dorado y burbujeante en los bordes. No perfecto, no digno de una revista, pero exactamente correcto. Ethan dejó el periódico. Kepler se despertó. Serví 2 tazones y nos sentamos en el sofá y comimos cobbler de arándano a las 10 de la mañana un miércoles, porque ya no había nadie para decirnos que eso estaba mal. Mi teléfono vibró una vez más. No lo miré. Ethan con la boca llena. Tu mamá, yo, con la boca más llena. Probablemente. ¿Estás bien? Me recosté en el sofá. El perro puso su cabeza sobre mi pie. El cobbler estaba caliente y el apartamento estaba en silencio, y el trofeo estaba en la estantería donde debía estar. Estoy comiendo el cobbler de arándano de mi abuela con mi esposo en una mañana de miércoles. Estoy mejor que bien. El teléfono vibró de nuevo. Dejé que lo hiciera. Algunas puertas no se cierran con un portazo. Se cierran con una receta de cobbler y un trofeo de plástico y un emoji de risa enviado a una mujer que nunca entenderá por qué fue la única respuesta que su hija tuvo para dar. ¿Qué crees que se supone que debe parecer el amor cuando viene de las personas que te dieron la vida pero nunca te dieron permiso para vivirla? Quiero hablar del emoji de la carcajada, no del tenedor golpeando el plato, no del rótulo en pantalla, no de los 17 mensajes de voz en etapas ascendentes de revisión narrativa, ni siquiera del trofeo de la Feria de Ciencias, colocado en el estante de la cocina entre una hierba en maceta y una foto de la abuela June sonriendo sobre unos panqueques. El emoji de la carcajada, el que tiene lágrimas. La madre de Vanessa le envió un mensaje a las 7 de la mañana. Vanessa, por favor, llámame. Tenemos que hablar de la boda. Deberíamos hacer una recepción como es debido. Tengo ideas. Vanessa lo leyó, miró la pantalla y escribió un solo carácter, un emoji de carcajada con lágrimas. Le dio a enviar. Puso el teléfono boca abajo. Eso fue todo, sin carta larga, sin lista detallada de agravios, sin confrontación final con un discurso que había ensayado 1000 veces en la ducha. Había imaginado ese discurso durante años, en que por fin le contaba a su madre lo de la Feria de Ciencias, la beca cada publicación de Facebook que mostraba a Ashley y la borraba a ella. En su imaginación, el discurso siempre terminaba con su madre llorando, comprendiendo, diciéndole, ahora te veo. Ya no necesitaba el discurso, porque el discurso seguía siendo una actuación, un alegato final ante un jurado al que ya había despedido. A lo que sigo volviendo con la historia de Vanessa no es el dinero, no la televisión.
no la satisfacción de ver cómo la narrativa cuidadosamente construida por su madre se derrumbaba en un solo ciclo de noticias. Es la pregunta que se hizo a sí misma en el suelo de su apartamento, sosteniendo un trofeo de plástico en algún momento indeterminado de la noche. Había estado actuando para un auditorio vacío toda mi vida. Cada título, cada conjunto de datos perfecto, cada correo electrónico cuidadosamente redactado a su madre con un vocabulario calculado para impresionar. Todo era evidencia en un juicio que había estado construyendo desde que tenía 16 años. Evidencia de que valía la pena ser vista. Evidencia de que importaba. Un alegato final entregado a un jurado que había abandonado la sala antes de que ella siquiera entrara. Y lo que finalmente abrió la puerta no el matrimonio, no el dinero, no la televisión, fue un libro de recetas, una carpeta gastada llena del comentario continuo de una mujer sobre 60 años de alimentar a personas que a veces lo merecían y a veces no. Y en la contraportada interior con tinta azul en una letra firme y segura. Para Vanessa, que nunca necesitó el permiso de nadie para ser extraordinaria. Cocina algo maravilloso y después cómetelo tú misma. June había conducido 45 minutos en un Buick para ver a una chica de 16 años ganar una feria de ciencias. Había pedido panqueques a las 4 de la tarde y lo había llamado una celebración. Había escrito una dedicatoria en la contraportada de un libro de recetas y había confiado en que Vanessa la encontraría cuando estuviera lista. La encontró en el suelo de su apartamento un jueves por la noche, sosteniendo un trofeo bajo la luz de la cocina. Y a la mañana siguiente abrió la carpeta, preparó el cobbler, puso el trofeo en el estante, no para nadie más, solo para el estante, solo porque era suyo. U/Grandma June was exact /vertical 134,7 mil votos. La gente que aparece cuando no tienes nada es la única que importa. June dijo eso en un restaurante sobre unos panqueques a las 4 de la tarde, después de conducir 45 minutos sola, para ver a una chica de 16 años ganar una feria de ciencias, a la que sus propios padres no fueron porque tenían un banquete de animadoras. Lo dijo como si estuviera siendo sentimental. Estaba siendo precisa. Y después murió y le dejó a Ashley los pendientes de perlas y a Vanessa el libro de recetas con una dedicatoria en la contraportada que Vanessa no encontró hasta que estaba sentada en el suelo de su apartamento en Minneapolis en algún momento indeterminado de la noche. June lo planeó absolutamente. O.P. responde: he pensado mucho en esto, si sabía que yo necesitaría el libro específicamente en ese momento, o si simplemente sabía que lo necesitaría eventualmente y confió en que lo encontraría cuando estuviera lista. La dedicatoria tiene fecha, no es reciente. La escribió años antes de morir con una letra más firme que las entradas posteriores en la carpeta, lo que significa que la escribió cuando estaba bien, cuando no estaba enferma, cuando tomó una decisión deliberada de poner esas palabras ahí. Lo sabía. No sé exactamente qué sabía, pero sabía algo. Siempre lo supo. Diego. U/ de Chiron was everything /vertical 118,3 mil votos. El tenedor de Linda golpeó el plato con suficiente fuerza como para astillar la porcelana. Richard dejó su café y no volvió a levantarlo. La habitación quedó completamente en silencio, y Linda Aldrich, que había pasado el mes anterior explicándole a sus amigos de la iglesia que la boda en el granero había sido un pequeño bochorno, que había elegido una torre de gambas en un yate alquilado por encima de la ceremonia de su propia hija, que había dejado 4 mensajes de voz en 17 minutos, dijo 4 palabras. Eso no puede ser. No, qué feliz estoy por ella. No, qué guapa estaba. No tendríamos que haber estado allí.
Eso no puede ser, porque en el mundo de Linda Aldrich, la hija equivocada no se casa con un multimillonario. La hija equivocada conduce un Civic con la luz de avería encendida. OP responde: Ashley repitió esas 4 palabras 3 veces cuando me llamó. Creo que quería asegurarse de que yo entendía la especificidad de ellas. No asombro, no alegría, no duelo. Solo la particular disonancia cognitiva de una mujer cuyo modelo entero de la realidad acababa de devolver un error. Eso no puede ser, es lo que dices, cuando los datos contradicen la hipótesis que has sostenido durante 28 años. Mi madre nunca ha actualizado una hipótesis en su vida. No creo que supiera cómo procesar un resultado que no encajaba en el experimento que había estado ejecutando. Name, U/devil_advocate_here/vertical 27,4000 votos. Quiero plantear algo. La respuesta de Vanessa a los 17 mensajes de voz fue un emoji de carcajada. Un solo carácter. Después de 28 años, después de la Feria de Ciencias y la beca, y el auditorio vacío y el yate y la torre de gambas. Un emoji de carcajada. Habrá quien encuentre eso insuficiente que después de todo ella merecía decir más ser escuchada pronunciar el discurso. Otros dirán que es perfecto, pero quiero preguntar, ¿existe una versión de esta historia en la que el emoji de carcajada cierra una puerta que todavía podría haber tenido algo que valiera la pena abrir? OP responde: esta es la pregunta con la que más tiempo estuve antes de enviarlo. Aquí es donde llegué. El discurso que había ensayado, el de la Feria de Ciencias, la beca, las publicaciones de Facebook, era un discurso diseñado para hacer que mi madre entendiera. Y había pasado 28 años aprendiendo que ella no quería entender. Entender le habría exigido revisar la historia que se había estado contando sobre mí, sobre nuestra familia, sobre ella misma. No iban a hacer eso, no porque sea irremediablemente cruel, sino porque la revisión le habría costado algo que no estaba dispuesta a pagar. El emoji de carcajada no fue un cierre en el sentido dramático, fue precisión. Decía: veo lo que estás haciendo y ya no tiene el poder de hacerme daño y esta es mi respuesta completa. Eso me pareció más honesto que cualquier discurso. U/devil_advocate_here responde: la revisión le habría costado algo que no estaba dispuesta a pagar. Es el relato más honesto de por qué algunas disculpas nunca llegan que he encontrado en esta sección de comentarios o en cualquier otra. Gracias. Ubera Ethan Cross is the benchmark a 97,8000 votos. Conducía un Subaru con un Golden Retriever en el asiento trasero. Llevaba el Timex de $12 de su padre comprado en un Kmart de Cedar Falls todos los días sin excepción. Escribió su nombre en una etiqueta en blanco en la mesa de registro de la conferencia sin añadir su empresa ni su cargo. Le propuso matrimonio en su cocina sobre una pasta horrible con un anillo que había elegido prestando atención a lo que ella realmente usaba. Se sentó en el suelo a su lado en la oscuridad sin decir una palabra. Dejó el silencio en paz porque confiaba en lo que saldría al otro lado. Eso no es un multimillonario portándose bien. Es un hombre al que un profesor de biología en Cedar Falls, Iowa, le enseñó que el trabajo importa más que el número en la puerta. Descansa bien, Henry Cross. Criaste exactamente bien. OP responde: Ethan leyó este comentario y su respuesta fue que su padre se habría avergonzado de cualquier comentario que lo llamara correcto y habría redirigido inmediatamente la conversación hacia lo que estuviera leyendo en ese momento sobre la función mitocondrial. Dijo que su padre no era una persona modesta en el sentido falso, era una persona específica,
Pensaba que la falsa modestia era lo mismo que la deshonestidad. También dijo que su padre habría tenido opiniones firmes sobre el comentario del Subaru, porque el Subaru era un vehículo perfectamente racional para los inviernos de Minnesota, y quien no estuviera de acuerdo es que no entendía de ingeniería de vehículos. Tiene razón en los dos puntos. Sí, Ubaja, sewing the dress was the whole thing. 83,6 mil votos. Ella cosió el vestido ella misma. No porque no pudiera comprar uno, sino porque la abuela June le había enseñado a coser y usar algo tocado por June la hacía sentir más cerca de ella que cualquier tela comprada en una tienda. Forró los bolsillos con una tira de tela sacada de uno de los viejos delantales de June azul con pequeñas flores blancas. Algo prestado, algo azul, algo de June. Se pinchó los dedos tantas veces que el dedal terminó convirtiéndose en parte permanente de su mano. Pero cada puntada era una frase dentro de una conversación con una mujer que ya no estaba allí. Y para cuando terminó el último dobladillo, ya había dicho todo lo que necesitaba decir. UPG Sponge. La tela del delantal fue lo último que añadí. El vestido ya estaba terminado y colgado y se veía bien, pero todavía no se sentía completo. Entonces recordé los delantales guardados en la caja de libros de recetas. Encontré el azul con flores blancas, corté una tira del borde interior para que no se notara y la cosí dentro del forro, justo encima del bolsillo izquierdo. Nadie la vio. Ethan no supo que estaba ahí hasta después de la boda cuando se lo conté. Me preguntó en qué bolsillo. Le dije, el izquierdo. Entonces metió la mano en el bolsillo izquierdo de mi vestido y la dejó ahí un momento. No dijo nada. No hacía falta. Ubaja Claire and Her Pockets. 72,001 votos. Estas son lágrimas estructurales, lágrimas de carga. Están sosteniendo toda la operación. Claire dijo eso mientras ya estaba llorando antes de que empezara la ceremonia, parada en el cuarto de arriba de una granja, con los bolsillos de su vestido desplegados y su dignidad técnicamente todavía intacta. Claire compró un vestido con bolsillos específicamente para esta boda. Claire llevaba esperando llorar en esta boda desde el instante en que Vanessa dijo: «Conocí a alguien, se llama Ethan, maneja un Subaru y lleva un perro dentro». Claire es la clase de amiga que todos merecemos y que la mayoría solo tiene la suerte de encontrar una vez. UPG Sponge. Claire me escribió a las 11 de la noche antes de la boda para confirmar que los bolsillos eran, y cito textualmente, de profundidad reglamentaria aprobados en control de calidad y autorizados para despliegue emocional. También me escribió a las 6:14 de la mañana diciendo que ya había llorado 2 veces y que la ceremonia ni siquiera había empezado, así que estaba intentando racionarse. No logró racionarse en absoluto. Los bolsillos quedaron completamente desplegados antes de que terminara mis votos. Ella insiste en que era una necesidad estructural y honestamente no tengo argumentos para contradecirla. Ubaja Ashley at the Edge of a Question. 64,700 votos. Derrick y yo tuvimos 200 personas en nuestra boda. Un organizador, una florista, un cuarteto de cuerdas. Y no recuerdo cuáles fueron nuestros votos. Ashley dijo eso por teléfono y luego colgó antes de que Vanessa pudiera responder. No dijo, lo siento. No dijo, debí haber estado allí. Dijo, no recuerdo cuáles fueron nuestros votos. Y Vanessa lo escuchó el sonido de una mujer parada al borde de una pregunta para la que todavía no estaba preparada. La frase más silenciosamente devastadora de toda la historia pertenece a la hermana dicha realmente a nadie en particular, sobre una boda con un cuarteto de cuerdas y 200 invitados que no dejó ninguna huella en ella. UPG Sponge.
He pensado mucho en Ashley desde esa llamada. Ella no es la villana de mi historia. Es una mujer a la que le entregaron un papel igual que a mí, solo que el suyo era más cómodo. Ella fue quien recibió los recursos, la atención y la propuesta en una azotea de cabo fotografiada desde 11 ángulos distintos. Y en algún punto del camino aparentemente también obtuvo una boda con un cuarteto de cuerdas que ni siquiera puede recordar. No sé qué hace una persona con algo así. No sé cuál es la pregunta frente a la que está parada, pero escuché el sonido en su voz cuando lo dijo. Lo reconocí. Yo había pasado toda mi vida haciendo ese mismo sonido. Hubiera worried about you actually. 58.400 fotos. Había pasado toda mi vida actuando para un auditorio vacío. Ella dijo eso sentada en el suelo de su apartamento, sosteniendo un trofeo de plástico en la oscuridad. Tenía 28 años, una beca completa, una victoria en la Feria Estatal de Ciencias, una carrera en biotecnología y un prometido sentado en el suelo, junto a ella, sin decir una sola palabra. Y aún así, hizo falta un viejo libro de recetas desgastado y una dedicatoria escrita con tinta azul para que finalmente, por fin, dejara de intentar construir el caso. No tengo ningún chiste para este comentario. Solo quiero que alguien le diga a Vanessa que la abuela June tenía razón. Ella nunca necesitó el permiso de nadie. Upé responde. Leí este comentario en la mesa de la cocina la mañana después de haber enviado el emoji riéndose. El cobbler estaba en el horno. Ethan estaba leyendo el periódico. Kepler dormía en el suelo con las patas hacia arriba. Lo leí y no lloré, lo cual me sorprendió porque ahora lloro por cosas muchísimo menos importantes todo el tiempo. Creo que no lloré porque esa frase ya no era una noticia para mí. Llevaba mucho tiempo siendo verdad, solo que me tomó hasta una noche de jueves, sentada en el suelo de un apartamento para creerlo de verdad. June lo sabía, Ethan lo sabía, Claire lo sabía. Yo fui la última en descubrir lo que, si lo piensas bien, es exactamente así como suelen pasar estas cosas. Un miércoles por la mañana en Minneapolis, Vanessa hizo cobbler de arándanos. Siguió la receta exactamente, excepto por la mantequilla, donde la nota escrita al margen por June decía más subrayado, con tanta fuerza que la presión había marcado la página siguiente. Así que añadió más. Mientras el cobbler se horneaba, fue al armario del pasillo y encontró la caja que finalmente había desempacado aquella noche en el suelo del apartamento. El trofeo de la Feria de Ciencias seguía ahí dentro, envuelto en un abrigo de invierno, plástico dorado barato, la placa grabada ligeramente torcida, más pesado de lo que debería para lo poco que costó. Lo llevó hasta la cocina, lo colocó en la repisa sobre la estufa entre una maceta de hierbas que siempre olvidaba regar y una foto enmarcada de la abuela June en el diner, sonriendo frente a un plato de pancakes a las 4 de la tarde. El trofeo encajaba ahí, no porque demostrara algo, no porque alguien fuera a verlo y entender lo que significaba, sino porque era suyo. Y la repisa era suya, y la cocina era suya, y por primera vez en su vida, esa era la única audiencia que importaba. Sonó el temporizador del horno. Sacó el cobbler dorado burbujeando por los bordes. No perfecto, no digno de revista, exactamente correcto. Ethan dejó el periódico a un lado. Kepler se despertó. Sirvió 2 platos y se sentaron en el sofá a comer cobbler de arándanos a las 10 de la mañana de un miércoles, porque ya no quedaba nadie capaz de decirles que eso estaba mal. El teléfono vibró una vez más. Ella ni siquiera miró la pantalla. «Tu mamá probablemente». «¿Estás bien?». Vanessa se recostó en el sofá. El perro apoyó la cabeza sobre su pie. El cobbler seguía caliente. El apartamento estaba en silencio y el trofeo descansaba en la repisa donde pertenecía. «Estoy comiendo el cobbler de arándanos de mi abuela con mi esposo un miércoles por la mañana. Estoy mucho mejor que bien». Ese es el final, no el cintillo de noticias.
no el tenedor golpeando el plato, no los 17 mensajes de voz, ni siquiera el emoji riéndose por perfecto que haya sido. El cobbler, la repisa. El perro sobre su pie, el trofeo que finalmente encontró un hogar. June manejaba 45 minutos. En un Buick pedía pancakes, a las 4 de la tarde escribía dedicatorias en la parte trasera de libros de recetas y confiaba en que una chica encontraría esas palabras cuando estuviera lista para hacerlo. Vanessa estuvo lista un jueves por la noche. Hizo el cobbler el miércoles por la mañana. Hay cosas que toman exactamente el tiempo que necesitan tomar, ni un minuto menos. Vanessa, nunca necesitaste el permiso de nadie. June ya lo había dicho. Solo sabía que necesitarías verlo escrito con su propia letra para poder creerlo. Y ahora también tienes la receta del cobbler.